Muy bien, doctores, buenos días. Adelante, doctor Villafana. Muchas gracias. Ya estamos en vivo, Buenos doctor Villafana. días. Ajá, muchas gracias. Bien, buenos días. Eh, los docentes aquí reunidos hoy 2 de agosto en la ciudad de Lima, siendo las 11:30 por encargo del señor decano de la facultad, con el objeto de constituirnos en jurado de sustentación para optar el título profesional de cirujano dentista de la bachiller Grecia Lourdes Riofrío Chung. El título de la tesis es Niveles de estrés académico y síndrome de Burnout en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología de una universidad nacional durante la educación virtual en tiempo de pandemia. El jurado está integrado porque el que habla, Magiste Carlos Villafana Mori, miembro, el cirujano dentista Alejandro Alberto Cornejo García y el asesor y miembro vocal, cirujano dentista especialista Adrián Segundo Malma Medina. Señorita Bachiller Grecia Lourdes Riofrío tiene 30 minutos para que haga su exposición. Dejo con usted la palabra. Muchas gracias, Les doctor. puede presentar su tesis, su trabajo. Muchas gracias, doctor. Me indican si se puede ver. Creo que ya está compartiendo. Bueno, buenos días a todos. Soy la bachiller Grecia Lourdes Riofrío Chung y hoy presentaré mi tesis para optar por el título profesional de cirujano dentista, titulada Niveles de estrés académico y síndrome de burnout en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología de una universidad nacional durante la educación virtual en tiempos de pandemia. Entonces, comencemos hablando un poco acerca del estrés que ha sido foco de atención durante los últimos años debido a sus repercusiones en el ámbito académico, salud física y mental. En particular, los estudiantes de odontología se encuentran sometidos a altas cargas de estrés, ya que deben adquirir habilidades clínicas y procedimentales, así como también a la vez mantener un adecuado rendimiento académico. Esta formación clínica, sobre todo, se vio dificultada con la llegada del COVID-19, en la cual se trasladó su educación presencial de todos los estudiantes, sobre todo la práctica, de todos los años a un entorno totalmente virtual, dificultando su formación y así también los enfrenta a un modelo de aprendizaje totalmente desconocido e improvisado para su área, aumentando así la carga de estrés y generando un impacto negativo en ellos. El estrés académico en particular es un problema dentro del contexto académico virtual generado o ocasionado, por ejemplo, por el uso prolongado de las herramientas digitales, generando un aislamiento de las personas de su alrededor o también por las largas horas de trabajo. Y este es un problema que afecta la calidad de vida de los estudiantes. Dentro de estos problemas de salud que puede desencadenar los estresores crónicos, viene a ser el síndrome de burnout, el cual, según refiere la literatura, es muy frecuente dentro de los estudiantes de odontología, pero que ha ido aumentando en este contexto dada la incertidumbre y también que las prácticas clínicas se han restringido y por ende se ha visto afectada la esencia de su carrera. Es por eso que nos hacemos la siguiente formulación. ¿Cuáles son los niveles de estrés académico y síndrome de burnout presentes en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología de la UMS durante la educación virtual en tiempos de pandemia en el periodo 2021-2? Tenemos como objetivo general determinar estos niveles de estrés académico, así como el síndrome de burnout, como objetivos específicos, describir las características de cada una de estas variables, es decir, características de estrés académico y características del síndrome de burnout. Y para complementar nuestra investigación, también buscamos relacionar estas variables según características sociodemográficas y del entorno académico personal. Entonces veamos qué nos dicen algunos estudios. Para esto lo he clasificado según estrés académico
síndrome de burnout, periodo prepandemia y durante la pandemia. Comencemos hablando acerca del estrés, entonces. Vemos que un estudio realizado por Macías el año 2019 en estudiantes de odontología, utilizando el inventario sistémico cognitivista como instrumento, observó que existe en la mayoría de los estudiantes un moderado nivel de estrés, siendo el principal estresor la sobrecarga académica. Además, buscó hallar una relación entre todas estas variables que se pueden observar. Sin embargo, solo hubo una relación significativamente estadística con la actividad física. En cambio, en un estudio realizado por Arauz, los estudiantes universitarios en plena pandemia, utilizando el mismo instrumento, se observa que la mayoría de los estudiantes presentaba un alto nivel de estrés, pero no varía el tipo de estresor. Ahora, con respecto al síndrome de burnout, el estudio realizado por Sufia el año 2016 en estudiantes de odontología, utilizando el MASH Burnout Inventory Student Survey de 15 ítems, nos menciona que la mayoría de los estudiantes presentaron niveles moderados de síndrome de burnout, pero dentro de sus dimensiones presenta altos niveles de agotamiento emocional. Sin embargo, en el estudio realizado por CIS durante la pandemia, pero en estudiantes de medicina, utilizando el mismo instrumento, se observa de que la prevalencia del síndrome viene a ser de 18.2% y se acentúa aún más el agotamiento emocional entre el sexto año y también el cuarto año. A diferencia del estudio anterior, se presentan elevados niveles de cinismo. Pero entendamos un poco más sobre las variables y para esto hablaremos primero acerca del estrés académico. La forma en la que lo explicaremos es mediante el uso del modelo sistémico cognitivista propuesto por Barraza, en el cual toma al individuo como un sistema en equilibrio, el entorno le ofrece ciertas demandas, el individuo realiza una valoración, decide tomarlos o no como estresores y si lo toma como estresor entra en una entrada denominada input, que causa un desequilibrio sistémico, el cual ocasionará ciertos síntomas, nuevamente hará una valoración y decidirá utilizar ciertas estrategias de afrontamiento para restaurar este equilibrio. Como vemos, el modelo sistémico cognitivista define al estrés académico en 3 dimensiones. Estresores, que vienen a ser las demandas internas y externas que ofrece el medio al estudiante, los cuales pueden ser estresores generales o estresores académicos particulares de este entorno. Los síntomas, que son las respuestas ante las demandas que ofrece el medio académico, las cuales pueden ser reacciones físicas, reacciones psicológicas o reacciones comportamentales. Así como también las estrategias de afrontamiento, que va a depender de la capacidad del estudiante. Es decir, es una forma personalizada por la cual el estudiante decide tomar acciones frente al estrés, de las cuales estas son las más frecuentemente usadas. Así también se han visto algunas variables relacionadas en algunos estudios, sin embargo, muchas veces los resultados pueden ser contradictorios con respecto al estrés académico. Por ejemplo, la edad, en algunos estudios se encuentra una relación y otros no, pero sin embargo se sugiere que con la edad mejora el uso de las estrategias de afrontamiento. El sexo, en el cual los resultados nuevamente son contradictorios, hallando relaciones o no. Y por sobre todo la carrera que cursa, hacer un especial énfasis en las carreras de salud, y también las de ingeniería, en las cuales las carreras de salud tienden a tener los niveles de estrés más elevados, así como también el apoyo social o la economía se ha visto relacionado al estrés. Entonces, ¿qué pasa si no podemos devolverle el equilibrio a este sistema? Uno de los desenlaces puede ser el síndrome de burnout, que es una respuesta ante los estresores crónicos, cuando los problemas se acumulan, no se resuelven y generan molestias extendidas, generan pues sensaciones de no poder más, actitudes negativas, pérdida del interés. Algo que tenemos que tomar en cuenta es de que el síndrome de burnout nace desde una perspectiva organizacional asistencial. Sin embargo, la forma en la que nosotros lo estamos enfocando en este estudio es básicamente desde una perspectiva académica, por lo cual es importante entender sus particularidades. Y también recalcar que el síndrome de burnout es definido como una variable tridimensional y es así como nosotros la vamos a analizar, compuesta por el agotamiento emocional, que es la médula espinal del síndrome de burnout, es la baja energía, la fatiga, el desgaste emocional, la despersonalización o el cinismo,
que son las actitudes negativas frente al trabajo que se realiza, y la baja eficacia académica, que viene a ser un descontento frente a esta actividad. Y bueno, abocándonos ya a nuestro estudio, fue de tipo transversal y observacional. Nuestra población estuvo constituida por 329 estudiantes. Fue una muestra aleatoria, en la cual el mínimo se obtuvo de 166, pero nosotros llegamos a encuestar 180 estudiantes. Observamos la operacionalización de variables. En el caso del síndrome de burnout, utilizamos el instrumento del MBISS de 15 ítems, y en el caso del estrés académico, el inventario sistémico cognitivista de 21 ítems. También podemos observar la operacionalización de las covariables. Hablando un poco más acerca de los instrumentos, observamos que el inventario sistémico cognitivista respeta estas tres dimensiones de las cuales se ha hablado en el marco teórico, y hacer un especial énfasis en los estresores, ya que son específicos para el área académica, como se puede observar. Así como también podemos ver los baremos para determinar los niveles de estrés. Con respecto al instrumento utilizado para el síndrome de burnout, en su versión en español, el MBISS, este instrumento respeta la naturaleza tridimensional de la variable, y también nuevamente mencionar de que fue específico para el ámbito académico, ya que existen otros instrumentos, pero que están abocados más hacia el área clínica y no iba con el contexto del presente estudio. La forma en la que nosotros determinamos por cuestiones metodológicas o didácticas el síndrome de burnout fue a través de la fórmula agotamiento emocional +1, propuesto por Branding-Meyer y Van Imperen, en el cual se presenta síndrome de burnout como altos niveles de agotamiento emocional y bajos niveles de eficacia o altos niveles de cinismo. Nuevamente se toma el agotamiento emocional como la dimensión principal de esta variable. Y bueno, destacar dentro de la metodología, sobre todo el primer criterio de exclusión, en el cual se excluye, valga la redundancia, a los estudiantes de primer año por no llevar cursos relacionados con la carrera. Observamos también las técnicas y procedimientos. Fue administrado vía WhatsApp mediante los delegados de cada promoción. Y ahora sí vayamos a los resultados. ¿Qué fue lo que hallamos con respecto al estrés académico? Primero, observamos de que la mayoría de los estudiantes, el 53%, obtuvo un nivel de estrés moderado, seguidos por el 34% que obtuvo un nivel de estrés severo. Según sus dimensiones, los estresores más frecuentes, calificados como siempre o casi siempre, fue la sobrecarga de tareas y trabajos universitarios que deben de realizar todos los días, junto con el tiempo limitado para realizarlas. Sin embargo, estos fueron seguidos por la personalidad y el carácter de los profesores, la forma en la que evalúan, el nivel de exigencia, el tipo de trabajo que piden, incluso la poca claridad que pueden tener. Respecto a los síntomas, observamos que los más frecuentes fueron los problemas de concentración, así como también la ansiedad, la angustia o la desesperación que pueden presentar, seguidos por la fatiga crónica, así como también por el desgano para realizar sus labores académicas. Y cabe resaltar de que las dimensiones de estresores y síntomas individualmente obtuvieron niveles moderados ambas. Y con respecto a la dimensión de estrategias de afrontamiento, observamos que los estudiantes obtuvieron un nivel alto con respecto a las estrategias de afrontamiento, siendo las más utilizadas concentrarse en resolver la situación que les preocupa, recordar las situaciones similares ocurridas anteriormente y fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que los preocupaba. Ahora, con respecto a nuestras covariables, si bien es cierto, no encontramos una relación significativamente estadística con ninguna de ellas, sí pudimos observar algunas tendencias, como es el caso de los niveles de estrés según sexo. Observamos que las mujeres tienen una tendencia a presentar mayores niveles de estrés severo, en particular, con respecto a los varones. Y también con respecto al año académico, observamos esta tendencia a aumentar el nivel de estrés con respecto a los años estudiados. Observamos que el nivel de estrés leve va disminuyendo desde el segundo año hacia el sexto, lo cual no ocurre con el nivel de estrés moderado y el nivel de estrés severo.
alcanzando su máximo pico hacia el quinto año. Y también observamos que el nivel de estrés severo se incrementa hacia el último año. Lo mismo nos sucedió con la actividad física y el nivel de estrés. Hubo una ligera disminución del nivel de estrés de los estudiantes que realizaron actividad física. Sin embargo, el p-valor fue mayor a 0.5, por lo que no encontramos una relación significativamente estadística. Con respecto al síndrome de burnout estudiantil, vimos una presencia del 40% de los estudiantes que padecían síndrome de burnout, pero como bien he mencionado, es una variable tridimensional y la analizaremos como tal. Entonces, observamos en este gráfico de barras que el 82.8% de nuestros estudiantes presenta altos niveles de agotamiento emocional. Cabe resaltar que con respecto al cinismo, que es la actitud negativa frente a la carrera, hubo una distribución equitativa con respecto a los niveles, obteniendo un 34% tanto en el nivel alto de cinismo como en el nivel bajo. Así también recalcar que la eficacia académica se obtuvo en un nivel medio, en un 55.6%. Pero hablemos un poco más acerca del cinismo antes de entrar al agotamiento emocional. Como observamos, la diferencia es de prácticamente una pregunta, una encuesta, siendo la afirmación más frecuente el haber perdido el interés en la carrera desde que comenzaron la universidad y el haber perdido el entusiasmo por la carrera. Ahora sí, entrando al agotamiento emocional, nuevamente no pudimos encontrar diferencias significativas respecto a nuestras covariables, pero sí podemos hablar nuevamente de tendencias. Observamos que las mujeres son nuevamente aquellas que sufren niveles de estrés severos y según el año académico, el agotamiento, según año académico, se va incrementando. Sin embargo, no hubo una predilección significativa. Vemos de que tomamos niveles altos desde el segundo año, se van incrementando ligeramente hacia el cuarto año, bajan hacia el quinto, incrementan hacia el sexto año. Esta conducta que tiene el agotamiento la hablaremos más adelante y trataremos de explicarla. Así también, según la presencia del síndrome de burnout y tener la odontología como primera opción de carrera, observamos que de los estudiantes que presentaban síndrome de burnout, el 61% correspondía a quienes no tuvieron odontología como la primera opción, como se observa en el gráfico de barras. Sin embargo, no hubo una relación significativamente estadística, ya que fue muy similar a quienes no presentaron síndrome de burnout. Y bueno, entonces, ¿qué significan estos resultados? Los estudiantes de odontología en particular son vulnerables a presentar niveles de estrés, ya que presentan estresores particulares, como el buscar pacientes, responsabilizarse de los tratamientos, desarrollar habilidades procedimentales, pero hubo un cambio en estos estresores tan comunes dentro de la carrera, dada la modalidad virtual. Nuestro primer gran hallazgo fue de que los niveles de estrés fueron moderados. Esto es coincidente con Macías, pero es diferente a lo hallado por Araoz y Asenjo. Recordemos que Macías realizó su estudio en un periodo prepandemia y Araoz y Asenjo en un periodo durante la pandemia. Estas diferencias las podemos encontrar o las podemos explicar, donde si bien los estudios fueron publicados en 2021, la toma de muestras se realizó durante el pico de la pandemia, el año 2020. Entonces, la percepción del estrés puede haber variado debido a algunos factores como la adaptación. Recordemos de que nosotros hemos tomado nuestra muestra el 2021-2, es decir, en el segundo semestre del 2021, por lo que pudo haber una mayor adaptación tal vez al entorno virtual. Respecto a la sobrecarga de tareas y tiempo limitado para realizar los trabajos, fueron considerados como los estresores más comunes, los cuales coinciden con varios de los estudios que hemos revisado, independientemente del año, el contexto y el país. Si bien es cierto, estos pudieron verse intensificados por el distanciamiento social, una explicación muy interesante es la que nos da Lobón y Cisneros, citado en la revisión sistemática por Sánchez. Lobón y Cisneros también realizaron este estudio durante la pandemia, en la cual se pregunta
si las dificultades con la tecnología presentada por los docentes los afectaba a los estudiantes. Y hubo respuestas muy interesantes, como la que los profesores dejaban muchos foros y lecturas, es decir, sobrecarga de tareas, que deben ser resueltas en un lapso de tiempo muy corto, es decir, tiempo limitado para realizar los trabajos. Si bien es cierto, dentro de estos estudios encontramos los mismos estresores, en el nuestro encontramos una mayor frecuencia. También en el estudio realizado por Lobón y Cisneros, el 93.2% de estos estudiantes mencionaron que la carga académica ha aumentado en relación a los ciclos anteriores. Y esto va en relación a la alta frecuencia que pudimos haber encontrado. Una explicación que nos da es la inexperiencia metodológica, ya que nadie estaba preparado para este contexto de pandemia y mucho menos para la educación virtual. Respecto a los síntomas, los más frecuentes fueron ansiedad, angustia y desesperación, así como los problemas de concentración. También los síntomas se encontraron en un nivel moderado coincidente con los estudios por Arauz, Asenjo, Macías e Ida, así como también hubo un mayor impacto en los síntomas dada la pandemia, sobre todo la primera, ansiedad, angustia y desesperación. Y esto es explicado también por Sánchez en su revisión sistemática, ya que el COVID pudo haber tenido también consecuencias psicológicas dentro de los estudiantes. Pero este aumento, este mayor impacto en los síntomas no pudo estar dado solo por el COVID. Tal como menciona Ida en su estudio publicado en 2022, nos menciona que por sobre todo la angustia se ve relacionado principalmente con la enseñanza clínica, al no poder adquirir estas habilidades. Y bueno, con respecto a las variables sociodemográficas, observamos una tendencia a aumentar el nivel de estrés según los años estudiados, coincidente con el estudio realizado por Prieto en Colombia en estudiantes de ciencias de la salud, el cual aumentaba a medida que se avanzan los años sin realizar pruebas de correlación. Sin embargo, los estudios realizados por Gambetta e Ida sí encontraron asociaciones significativamente estadísticas, en el cual los estudiantes de cuarto año eran los que presentaban los mayores niveles de estrés, por sobre todo en las épocas de pandemia, por una falta de habilidades clínicas y falta en el progreso de sus estudios. Así también, si bien no encontramos una relación entre el sexo y el nivel de estrés, si observamos una mayor frecuencia de niveles de estrés severo en mujeres, el cual también fue observado en Arauz y Asenjo, solamente que ellos encontraron relaciones significativas, pero esto nos sugiere de que las estudiantes exteriorizan en mayor medida sus manifestaciones emocionales y fisiológicas ante el estrés. Y bueno, con respecto al síndrome de burnout, observamos una prevalencia del síndrome del 40%. En particular, fue un poco complicado poder realizar la discusión con respecto a la prevalencia del síndrome de burnout, porque la mayoría de los estudios prepandemia estaban orientados hacia el área clínica y por ende utilizaban un instrumento diferente, que si bien era un MDI enfocado hacia el área asistencial. Recordemos que el síndrome de burnout nace desde un área asistencial y organizativa. Y con respecto a los periodos de pandemia, los estudios estuvieron orientados de forma muy general hacia los estudiantes universitarios, o si estuvieron orientados hacia estudiantes de ciencia de la salud, fueron hacia un entorno hospitalario o hacia un entorno de posgrado, o en el caso de odontología, hacia el área clínica en los profesionales. Entonces, no es la misma muestra. Por ende, decidimos agrupar para nuestra discusión como estudiantes de ciencias de la salud y tomando en cuenta de que hayan utilizado el mismo instrumento que nosotros para que tengan los mismos objetivos. Entonces, en el caso de MAFLA, el 2015, en estudiantes de odontología se observa una prevalencia del 7%. Sin embargo, el estudio realizado por CIS en estudiantes de medicina, vemos de que la prevalencia fue de 18.2%. Y en CALIT, en estudiantes de ciencias radiológicas, observamos que esta tasa de síndrome de burnout incrementa hasta el 73.3%, lo que coincide con ver de que en un periodo prepandemia, hacia el periodo de la pandemia, va incrementando este síndrome de burnout. Y bueno, ya hablando acerca de las dimensiones, observamos de forma constante
tanto en sí, Sufio y Mafla, que el agotamiento emocional, independientemente del contexto, es alto del síndrome de burnout dentro de los estudiantes de odontología y que va aumentando con respecto al año. Un estudio que nos gustaría comparar es aquel realizado por Castro el 2019 en la Facultad de Odontología, donde el agotamiento fue particularmente moderado y que aumentaba a medida que pasaban los años. Sin embargo, ellos sí encontraron relaciones significativamente estadísticas, pero es porque los estudiantes sí tuvieron este declive en el periodo preclínico a clínico, algo que no sucedió durante la educación virtual. Y para explicar un poco mejor esta gráfica, observamos de que partimos desde niveles altos desde el segundo año de odontología. Desde el segundo año con la actual malla, los estudiantes recién se adentran a cursos propios de la carrera. Entonces es una etapa de adaptación, de aprendizaje de nuevas materias, lo cual es coincidente con Shadi. Luego vemos de que hay un aumenta y luego hay un declive hacia el quinto año. Y es que han pasado tantos años que pudo haber una mejor adaptación hacia el estrés y por tanto pudieron haber aprendido a manejarlo, lo cual es coincidente con la explicación que nos puede dar Montero y Marín. Y luego vemos una tendencia hacia la alza con respecto al sexto año, no solo en temas de agotamiento, sino también de estrés, como vimos antes. Y es de que hay una creciente preocupación. Los estudiantes están tan cerca de egresar y no han podido adquirir las habilidades que sienten que estas son deficientes y por ende tal vez no puedan cumplir con las expectativas que les exige el entorno laboral, lo cual es coincidente con Darby y colaboradores, así como también con el estudio realizado por CIS. Y bueno, también mencionar de que esta tendencia no es solo particular de estudiantes de odontología, sino también se pudo observar en estudiantes de medicina de CIS y colaboradores, por lo cual podemos decir que tal vez sea una particularidad de los estudiantes de ciencias de la salud. Y bueno, como conclusiones, los estudiantes de pregrado de odontología de la UMS presentaron niveles moderados de estrés. Según sus dimensiones, la mayoría de los estudiantes presentó un nivel moderado en los estresores, en el cual destaca la sobrecarga de trabajos junto al tiempo limitado de realizarlos, los niveles moderados de los síntomas, en los cuales destacan la ansiedad, la angustia, la desesperación y también un buen uso de las estrategias de afrontamiento. El síndrome de burnout estuvo presente en el 40% de los estudiantes. Hubieron elevados niveles de agotamiento emocional, moderados niveles de eficacia académica y bajos niveles de cinismo, a pesar de que el porcentaje estuvo bastante equitativo. Además de que no se encontró una relación significativamente estadística respecto a las características demográficas y del entorno académico personal con respecto a las variables estrés académico y síndrome de burnout académico. Las recomendaciones que se da primero es, con respecto a la investigación, seguir esta línea, ya que es importante obtener esos datos para fomentar la investigación en el tema, que se puedan aplicar instrumentos de medición que puedan recolectar mayor información para tener una mejor comprensión de los factores de riesgo y los estresores particulares que tiene la odontología, así como también ampliar la muestra para que ésta sea representativa. Y estos datos que hemos presentado pueden ser utilizados por la División de Bienestar Universitario, las autoridades o los profesores con el fin de que puedan tomar medidas en torno a la salud mental de los estudiantes, ya que la salud mental no es un problema de algunos cuantos individuos, sino que se ha podido notar, sobre todo en este contexto de pandemia, que es un problema de salud pública. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Grecia. Pasamos a la rueda de preguntas. Tiene la palabra el doctor Alejandro para que haga sus preguntas. Muy bien, Grecia, muy interesante el tema, sobre todo un tema original y de mucha actualidad. Por lo tanto, yo siempre empiezo haciendo preguntas con respecto a cuál fue el motivo que te llevó a realizar esta investigación. Bueno, fue un motivo bastante personal.
ya que sentí que la carga de estrés era bastante alta, tal como mencionaban los estudios. Entonces quise demostrar de que tal vez este no era un problema particular, individual, sino que según lo que había leído era una constante dentro de las diferentes, tal vez, facultades de odontología o de repente dentro de las diferentes áreas de salud. Ese fue el motivo principal que me conllevó también a realizar este estudio y por sobre todo el énfasis que se puso en los últimos años a la salud mental. Y creo que es el estrés y el síndrome de burnout son ejes o temas principales e indispensables para poder tomar a futuro medidas de salud pública en favor de los estudiantes. Bien. Entonces, mi segunda pregunta vendría a ser más que todo en cuanto, si puedes resumir o aclarar los conceptos que hemos estado escuchando sobre lo que es el estrés académico y la diferencia principal, ¿no? Con el síndrome del burnout, ¿no? Esto para establecer una mejor definición. Así es. Okay. Ok. El estrés en general es una respuesta que nosotros tenemos. El problema es cuando el estrés se vuelve crónico, es decir, es muy prolongado. Uno de los desenlaces que puede tener puede ser el síndrome de burnout. En el caso del estrés, nosotros podemos utilizarlo para mejorar, ¿no?, nuestra actividad académica, pero en el caso del síndrome de burnout hay una desvalorización, una sensación de no poder más ante estas demandas. Incluso se desvaloriza el trabajo, se tienen actitudes negativas. Entonces, el síndrome de burnout es una de las vías que puede tomar a partir del estrés crónico. Es así, es como un camino de estrés académico hacia síndrome de burnout. Es decir, el síndrome de burnout vendría a ser una respuesta al estrés que pueda presentar el estudiante. Sí, como Y mencionas, esta respuesta al estrés en síndrome de burnout también puede producir efectos fisiológicos en el estudiante. Sí, claro. De por sí el estrés produce ciertos efectos fisiológicos, como los síntomas que hemos visto. Pero en particular el síndrome de burnout no solo trae efectos psicológicos, sino también algunos efectos psicológicos, como por ejemplo, se han mencionado algunos estudios que el aumento del agotamiento, traduciéndolo al español, el síndrome de burnout, puede aumentar el abuso de las drogas o incluso la tasa de suicidio entre los estudiantes. De ahí también radica la importancia de estudiarlo y de saber su prevalencia. Muy bien. En cuanto a la muestra que has tomado para el estudio, ¿comprendió alumnos del segundo año hacia el quinto o sexto año? Hacia el sexto año. Hasta internado. Sí, hasta el internado. Perfecto. Eso nada más quería saber. Y me dice que ¿cuál fueron los alumnos del quinto año? Me parece que fueron los que tenían más estrés. Sí. Más, Sí, hubo una oscilación. Los alumnos del quinto año se observó una tendencia a tener mayores de estrés moderado, y con respecto al síndrome de burnout, fueron los estudiantes de cuarto año quienes se observaron que hubo una ligera con respecto al aumento del nivel de estrés. De burnout. Igualmente también escuché que habías indicado que a raíz de la pandemia o de la educación virtual, cambiaron los estresores que normalmente habían en la educación. Sí, Sí. Si puedes indicarnos cuáles fueron estos estresores, y que si también pueden haber incrementado algunos factores externos que se dieron durante la misma pandemia. Ya, para poder explicar esto de los estresores, me gustaría hablar un poco acerca de los instrumentos. El inventario Cisco es en general para estrés académico, pero existen instrumentos específicos para estudiantes de odontología, como por ejemplo el Dental Environment Stress o por ejemplo el Student Life Stress, pero sobre todo el primero, toma las áreas clínicas, o sea, el poder conseguir pacientes o de repente la responsabilidad ante los tratamientos. Entonces, esto no iba acorde al contexto en el cual estamos. Dentro de la discusión también lo pude mencionar. Y no recuerdo la siguiente pregunta, si me lo podría repetir, por favor. Sí, los factores externos durante la pandemia también pueden haber influido.
Sí, sí. Por sobre todo, la influencia de la pandemia, el cambio significativo que hubo en la educación, no solo con respecto al estrés, sino también al síndrome de burnout, ya que en particular el burnout académico, nosotros tenemos que entender sus particularidades, está relacionado al desenvolvimiento y la presión que sufre el estudiante. Entonces, en este proceso influye la metodología de aprendizaje y la metodología de enseñanza. Como esta se vio totalmente cambiada, con este proceso de pandemia, podemos observar este aumento o esta tendencia hacia la alza. Muy bien. Solamente entonces, eh, para, para terminar, una pregunta más es, con respecto a las conclusiones y las recomendaciones que hemos visto en tu trabajo, entonces, ¿cuáles serían estas recomendaciones que tú harías a la facultad, ¿no? Y si crees que estas podrían ser llevadas a cabo, lógico, para mejorar la educación virtual, ¿no? Sí, claro. Creo que dentro de la discusión pude mencionar sobre, en particular, dentro de los estresores, que hubo este problema por la falta de experiencia, y no es un problema de la facultad ni de la universidad, es un problema del Perú, que simplemente no estuvimos aptos para afrontar este sistema educativo virtual. Entonces, una de las recomendaciones también sería una mayor capacitación que creo que se puede haber venido dando con respecto a los docentes, con respecto a los estudiantes sobre las metodologías de enseñanza virtual, así como también no solo aplicado hacia el ámbito académico, sino también hacia el área de salud. Estos datos o esta base de datos se puede utilizar para aplicar ciertas medidas de salud pública o apoyo emocional o psicológico hacia los estudiantes. Entonces, esas serían las principales recomendaciones que podría hacer y que puedan tomarlo en cuenta tanto los profesores como las autoridades, así como también mencioné la unidad de bienestar académico. Ok, Grecia. Muchas gracias por las respuestas. No sé si dejo al doctor Villafana para continuar con el rol de preguntas. Ok, gracias, doctor Alejandro Cornejo. Seguimos con las preguntas del doctor Adrián Malma. Gracias, doctor Carlos. Grecia, en primer lugar, para felicitarte por la presentación. Quería hacerte una primera pregunta. Si bien es cierto, digamos, las manifestaciones del estrés a veces no son tan visibles, pero ya tú mencionaste de que hay una somatización, ¿verdad? Entonces, para nosotros los docentes, por ejemplo, es importante poder de repente pues, visualizar o determinar justamente esas manifestaciones, ¿no? Entonces, en el estudio, ¿nos podrías decir cuáles han sido en tu muestra las características más comunes de esta somatización? Claro, si me permiten presentar pantalla nuevamente para poder explicarlo. Ok, dentro de la dimensión síntomas y también en el marco teórico mencioné reacciones físicas, psicológicas y comportamentales. Las más frecuentes fueron las reacciones psicológicas, como por ejemplo la ansiedad, la angustia o la fatiga, la ansiedad, la angustia, incluso el desgano. Pero también hubo algunas somatizaciones como por ejemplo la fatiga crónica. Entonces, en cuestiones físicas, esta fue la que tuvo una mayor frecuencia. Y bueno, fue en realidad la única física que nosotros podríamos resaltar. Más estuvo abocado hacia el área psicológica. Uh-huh. Y siguiendo en la línea de la misma pregunta, ¿y cómo, digamos, sería la manifestación de una fatiga crónica? O sea, ¿cómo podríamos nosotros identificar en un estudiante que está con una fatiga crónica? ¿Qué manifestaciones podríamos? Claro. Ajá, claro, es el cansancio permanente, de repente los dolores de cabeza, la tensión muscular, incluso se ha reportado de que el estrés tiene ciertas manifestaciones hacia el sistema estomacal. Entonces, son un conjunto de síntomas que nosotros podemos identificar. Uh-huh. Muy bien, gracias. Gracias, doctor Carlos. Eso sería todo por mi parte.
Gracias, doctor Malma. Bien, has empleado muchos términos y que el doctor Alejandro también trató de centralizarlo un poco. Y tengo dos interrogantes que quisiera que me lo describas, lo definas, haga la diferencia, ¿no? Has hablado de un estrés académico y con una diferenciación de niveles elevados de agotamiento emocional, ¿no? Entonces, ¿en qué momento también estos cruzan la línea de uno al otro, ¿no? Aparte de la definición de cada cosa, si pudieras explicarnos Sí, cada claro. uno y, repito, en qué momentos uno cambia por el otro, ¿no? Ujú. El estrés es una respuesta fisiológica ante las demandas que nos ofrece el medio. Como bien mencioné, puede de que este estrés sea utilizado para a poder afrontar la situación, para hacerlo de mejor forma. Sin embargo, el agotamiento emocional es parte de la dimensión de burnout. Y como bien he mencionado, la dimensión de burnout es una consecuencia a los estresores crónicos, cuando estos estresores ya no pueden manejarse, cuando ya no podemos devolverle el equilibrio al sistema. Entonces, el agotamiento emocional lo tenemos que tomar como parte como una dimensión del síndrome de burnout. La línea en la que cruzan viene a estar determinada por la forma en la que se afrontan estos estresores. Es por eso que el síndrome de burnout también tiene mucha relación con respecto al uso de las estrategias de afrontamiento, pero también con respecto al tiempo. Al ser estresores crónicos significa que han estado un largo tiempo, se han acumulado y no han podido resolverse. Viene a ser esa la línea con respecto sobre todo al tiempo. Bien, hablaste de unos porcentajes, 40 y 53. ¿Consideras significativo estos 40 para Brunet y 53 en tu estudio, o me equivoco? ¿En qué variable, doctor? O sea, en general, la presentación del estrés, Ah, dijiste es del estrés. 53% más o menos, ¿no? Sí, Que es casi 50%, es un más de la mitad. mínimo más. Y el síndrome de Bruno es 40, dijiste, que habías encontrado, ¿no? Sí, ¿Puedes bueno, explicar es significativo, hasta qué punto es significativo esta diferenciación de que no sobrepasa 50%? ya. Con respecto al estrés académico, si observamos un 53% con respecto al nivel moderado. Significa de que no es lo suficientemente alto, sin embargo, sí hay una afección hacia los estudiantes, es más del 50%. Pero respecto al síndrome de burnout, vemos de que no es tan significativo, no solo por el hecho de los porcentajes, sino que según sus dimensiones, si bien el agotamiento emocional es alto, la eficacia académica es básicamente moderada y el cinismo se distribuye de forma equitativa. El síndrome de burnout, por cuestiones didácticas, nosotros lo pusimos como presencia, ¿no? Entre 40 y 60, 40 con la presencia. Pero de por sí, el síndrome de burnout se evalúa según sus tres dimensiones. Si vemos hacia una perspectiva de relación con respecto a estrés académico y síndrome de burnout, no fue objetivo del estudio, pero por una cuestión de curiosidad, se hizo la relación y sí se encontraron relación significativamente estadística entre estas dos variables. Manifestaste que las muchas tareas era lo que en el fondo ocasionó el aumento del agotamiento o el estrés, ¿no? Ambas cosas, creo, ¿sí? La sobrecarga de tareas fue uno de los factores, sí. No se puede determinar tanto como una causal, o sea, decir, sí, nos dejaron muchas tareas, entonces por eso tenemos mucho estrés, sino que es una suma de factores, no solamente del ámbito académico, sino también del contexto propio de la pandemia, de las brechas sociales que pueden existir. Es una suma para decir de que hubo un aumento en el estrés. En cuanto al estrés
¿consideraste otros factores aparte de los académicos en tus estudios? Claro, claro, por eso es que hicimos la relación con las covariables que las voy a presentar en este momento para que se puedan visualizar mejor, que fueron, a ver, primero las clásicas con respecto a las sociodemográficas, como por ejemplo el género, la edad, el emparejamiento, o sea, la presencia de pareja, el año de estudios, pero también se tomó el pasar los cursos requeridos, la preferencia con la carrera, la condición física. Entonces sí se tomaron en cuenta otros factores, sin embargo no hubo una relación significativamente estadística y como bien mencioné, solo se observaron tendencias. Bien, gracias, Grecia. Si hubiera alguna pregunta de los doctores, si no hay ninguna pregunta, pasamos a la sala de deliberación. Nos esperas en la sala. Sí, doctor. Difícil, sí, puede ser. Ahí está el doctor. Ahí está el doctor.
Discúlpeme que pase lista. Doctor Alejandro Cornejo, creo que estamos Sí, presente, ya. estoy acá ya. Adrián Manga, perfecto. Estamos Estamos los todos. tres miembros del equipo. Ok. Bien, habiendo hecho la deliberación, hemos considerado un trabajo adecuado. Voy a proceder a leer el acta de sustentación. Bueno, encabezado Facultad de Odontología, ¿no? Dice Decanato Académico. Acta de sustentación no presencial número 015. Los docentes que suscriben, reunidos el 2 de agosto en la ciudad de Lima, siendo las 11:30 por encargo del señor decano de la facultad, con el objeto de constituir el jurado de sustentación para optar el título profesional de cirujano dentista de la bachiller Grecia Lourdes Riofrío Chum. Certifican que luego de la sustentación de la tesis, niveles de estrés académico y síndrome de burnout en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología de una universidad nacional durante la educación virtual en tiempos de pandemia. Y habiendo absuelto las preguntas formuladas, demuestran un grado de aprovechamiento de sobresaliente, siendo calificada con un promedio de 18. En tal virtud, firmamos en la ciudad de Lima, a los 2 días del mes de agosto del año 2022, el presidente del jurado, el magíster Carlos Villafana Mori, miembro secretario, cirujano dentista Alejandro Alberto Cornejo García, miembro vocal, asesor, cirujano dentista especialista Adrián Segundo Malma Medina. Bien, Grecia, solo nos queda felicitarte y damos por terminada la transmisión en vivo. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias a todos y también a los que fueron parte de mi encuesta, que sin ellos no hubiera podido realizarla. Muchas gracias.